Pues Lagun Maiteo, que entramos en, como os decía el día pasado, en esta, una vez conocidas, un poco menos de oídas, ¿no?, las poesías, pues iremos un poco trabajando más al fondo el poema, este bello poema. Diremos antes que nada que, y resumiendo, que es un poema donde, bueno, donde vemos que de una forma poética pues se expresa ese amor profundo que nunca cambiará de la amada, a pesar de que el amado le rechace y se esconde y que huya. Sí. Como os decía, también toma como base el poema Noche Oscura de San Juan de la Cruz, que solo tiene 8 versos, por lo cual ya tenéis que suponer que 4 componen prácticamente enteramente míos, ¿no? Noche Oscura, San Juan de la Cruz, es muy importante. Lo escribí en el momento, diríamos, del siglo de oro español, que se dice, ¿verdad?, donde hubo un resurgir, y sobre todo una de las primeras fueron San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, que había llevado una vida un poco mundana, mediocre, en la primera etapa de su vida religiosa, con 40 y pico años da un vuelco radical. Entonces, cuando dice, se da cuenta que la vida de las religiosas no es conforme a cómo se fundaron, sino que se han, en cierto modo, aburguesado. Y entonces va una serie de inspiraciones divinas a cambiar el Carmelo. Y va a empezar con una línea muy clara, hacer que, como ella se ha enamorado de Cristo, que es la solución y la alegría y la belleza de su vida, quiere hacerlo también con las que le siguen, con las órdenes religiosas de clausura que son las carmelitas. Entonces, para orientar, diríamos, teológicamente, ella busca a San Juan de la Cruz, que es un fraile que ha sido perseguido precisamente por presentar un Cristo verdaderamente humano y cercano, que nos ama y que está presente, resucitado en medio de nosotros y de la Iglesia. San Juan de la Cruz capta perfectamente el mensaje de Teresa, y Teresa puede decir que también, poniendo muchas dificultades y a veces perseguida por la Inquisición, no tanto como San Juan de la Cruz, que huirá de un castigo que le han puesto a él, le han encerrado en una torre de Toledo totalmente estrecha, pequeña, y será cuando piensa estas poesías en aquel momento de soledad profunda y terrible, perseguido y encerrado por el odio de sus compañeros de religión. Santa Teresa ha lanzado ya esa humanidad sacratísima y les pide a sus religiosas que se enamoren profundamente de Jesús, que nadie encontrarán contra él. Es la humanidad sacratísima de Jesús. Dice San Juan de la Cruz, haciendo referencia a Noche Oscura, que son canciones del alma que goza de haber llegado a la unión con Dios por el camino de la renuncia espiritual. Y os dais cuenta que habla en ese sentido de espiritualidad. Yo pienso que por temor a que nuevamente él sea castigado por su doctrina, como lo fue antes. Y le da ese carácter espiritual. Y choca un poco con esa exigencia de Santa Teresa, diríamos, de que le pide, ¿no?, a él como la humanidad sacratísima de Jesús. Y entrando al tema ya, os dais cuenta de que esto va dirigida pues a las novicias, jóvenes que se van enamorando paulatinamente a Jesús, que entran perfectamente en la línea de Santa Teresa y que se va a dar un vuelco definitivo, una especie de renovación radical de la vida religiosa, no solo en esta orden, sino en otras. Pero podemos decir también que las enseñanzas de los místicos son difíciles de vivir en la vida ordinaria, y más hoy en día, que es que el mundo está tan secularizado, ¿no? Entonces, pues, yo os invitaría a leer la encíclica del Papa Francisco Gaudete et Exsultate, que nos invita a una santidad más sencilla en la vida ordinaria, no alturas místicas, tiempos para reflexionar profundamente en su vida espiritual, sino que sean verdaderamente un poco abiertas también a los seglares y a los sacerdotes, que tampoco tenemos vida contemplativa, mucho menos que la que debíamos de tener. Y el Papa Francisco, en su encíclica Gaudete et Exsultate, nos invita a una santidad más sencilla en la vida ordinaria, extensiva a todos los seglares. Recordar aquella frase tan bonita
el vecino de la puerta de al lado, que puede ser santo, porque siempre obra bien, no dice mentiras, siempre trata de unir si hay problemas, está dispuesta a cualquier servicio y no extiende la mano para cobrarlo, no critica a los demás, crea un ambiente de paz. Y eso es un poco lo que nos pide. Para eso, claro, hace falta una vida eucarística y una vida de confianza en la Virgen María y de oración, pues que normalmente no se tiene. Eso sí es necesario. Y entonces lo encontramos así, ¿no? Nos dice que para el discípulo de Jesús es vivir a la luz de Gaudete y Exsultate las virtudes de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que son perseguidos por la justicia, los que tienen limpio el corazón, etc. Tienen esos principios en su corazón y luego los aplican en las obras de misericordia. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo en la cárcel y vinisteis a visitar. Esa es un poco la santidad profunda. El camino más rápido y sobre todo en el mundo femenino es el que nos presenta Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Pero para el discípulo quizás vamos a hacer otro recorrido, basándonos en Gaudete et Exsultate, dejarnos también influenciar por esa belleza que nos trae Jesús en esa relación íntima con Él. Lo nuestro será una relación más fraterna. Jesús será el verdadero hermano, pero unidos a Él amaremos, diríamos, por decirlo así, nos uniremos a la feminidad total de Dios. Dios, podemos decir otra cosa muy importante, que es el amante que busca y llama a través de Jesús. Dice el Evangelio, nada viene al Padre sino por mí, nadie va donde Dios, sino Jesús, que se hace nuestro camino, verdad y vida. Y nadie va a Jesús, nos dirá San Juan en su Evangelio, si no lo atrae el Padre. Es decir, que el Padre está en el principio y en el final. El Padre que crea a Jesús para nosotros salvarnos, y Jesús nos muestra el camino para volver a Dios. Y ese camino es cuando se lleva de una forma radical y en la noche oscura, el que os invito un poco a estudiarlo y a vivirlo, con una renuncia fuerte en el orden de dejar la mundanidad y en una unión estrecha con Jesús, los varones como auténticos hermanos. Y también no cabe duda de que a mí me ha influido, sin duda alguna, y no lo quito, esa belleza que nos presenta el mensaje de Jesús. Podemos decir que, tal como lo he escrito, es un poco el resultado de una experiencia mía de mundanización, juntamente pues, con la lectura de San Juan de la Cruz, que desde muy pequeño, porque estaba en la casa de los Aitas, teníamos ese librito de San Juan de la Cruz que lo solía leer. Y desde pequeño lo conocí. Y aplico un poco una vida un poco desengañada, cuando incluso me hice cura en un seminario pues, que había hecho una huelga de hambre con no muy buena formación, diríamos, en San Sebastián. En Vitoria estuve un año, pero los 4 de San Sebastián bajó mucho el nivel. Y entonces hicimos incluso una huelga porque no comíamos bien, luego nos quejamos ante el obispo, le pusimos mal, se cerró el seminario, se empezó con otra línea, se dio libertad para los estudiantes y en poco tiempo, de los que éramos 500 en un comienzo, 500 en San Sebastián, pues se fue reduciendo paulatinamente hasta ahora, en este momento que hay 5. Ha habido una especie de descenso paulatino, y esa desilusión movida por una mala interpretación del concilio, porque el concilio había una idea que envolvía un poco las ideas de la resolución del concilio, como era la Iglesia está un poco aislada del mundo, que deje de aislarse y se meta más en el mundo, ¿no? Y eso se interpretó muy mal. Y yo la primera experiencia que tuve en Venezuela, nada más ordenado, pues fue eso. Estábamos un tiempito con sotana blanca y llevando una vida pues un poco al estilo antiguo, pues aún dejar la sotana, aún entrar más, a dejar un poquito la vida de oración, con la triste conclusión de que si estaríamos unos 20 y entre 25 o así en Venezuela, pues prácticamente dejaron, en esos 7 años que estuve, dejaron
dejaron más de la mitad. Muchos se secularizaron, la mayoría se casó y fue un golpe tan tremendo. Ellos fueron arrastrados por la tormenta, ¿no? Y un malentendimiento excesivo de esa liberación de unas ataduras que nos ponía la Iglesia, pues a una especie de libertad y entrar en el mundo sin las defensas convenientes. Y eso es lo que pretendo. Yo luego vine aquí a San Sebastián, pero ya venía tocado un poquito del ala, con una especie de compensación con los halagos del mundo, hasta que yo agradezco al obispo, en la segunda vez que volví de las misiones, pues ya me llamaron a esa hora santa y yo pienso que eso me ayudó mucho para releer el Evangelio y para acercarme más a Jesús. Y podemos entender también pues este canto de amor pues como una vuelta a la llamada de la amada, sí, que es un poco Dios en su feminidad, ya que Dios pues es padre y madre y pues esposo y esposa. Y nada más, seguiremos eso. Entonces sería, canto de amor va dirigido preferentemente a los vocacionados, sean religiosos, sacerdotes, seminaristas, que mundanizados nos sentimos llamados a la perfección evangélica, a la santidad como discípulos de Jesús. Con un distinto desprendimiento cuando es religioso, es cura, es distinta forma de entender cuando sois familias casadas o solteros. Y seguiremos pues con este tema. Muy bien y hasta la próxima.